En vivo y en directo, así están los números en Bahía Blanca. Vamos a hablar sobre el ingreso y también deudas de los hogares en nuestra ciudad. Viste que cada ciudad tiene su pulso económico, independientemente de los índices generales que se anuncian a través del INDEC. La inflación del 5, del 5,5, después la canasta familiar, la vestimenta. Pero ¿qué pasa específicamente en nuestra ciudad? La investigación fue realizada desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur y el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, y Francisco Cantamuto es docente de la Universidad Nacional del Sur y una de las personas a cargo de este estudio. Francisco, qué placer saludarte. Sebastián Shapiro, aquí en Duplex. Gracias por atenderme. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, por suerte. Francisco, calentito. Calentito. Protegido del frío. ¿Y cómo está el bolsillo de los bahienses? Bueno, es una gran pregunta. En este momento lo que estamos haciendo es levantando la encuesta de datos de este año. Le estamos invitando a todas las personas que estén escuchando a responder qué es lo que ha venido ocurriendo. Este es el tercer año que lanzamos la encuesta y entonces puedo responder qué ha venido ocurriendo los 2 años previos. Ahora lo que queremos es saber qué está pasando ahora. Bien, pero antes de seguir sí, con esto, Francisco, decime. Quiero que le cuentes a la gente cómo se realiza una investigación de estas características, cuáles son los ítems más importantes que se encuestan y después cómo se procesan esos datos para tener los guarismos finales. Bueno, acá hay una preocupación de un fenómeno que no estaba recibiendo mucha atención hace algunos años atrás, que tiene que ver con no solo la dinámica de los ingresos cotidianamente, sino cómo se arrastra esto en términos de deudas. Esto es un fenómeno que en algunos países tiene alto grado de formalidad, digamos, hay mucho crédito con el sistema financiero formal, pero en países menos desarrollados como el nuestro, suele ocurrir que se recurre a distintas fuentes de endeudamiento. Y esto no estaba bien captado. Y en los últimos 3, 4 años ha empezado a ganar relevancia, no solo acá en Bahía, sino en general, tratar de prestar atención a qué ocurría. ¿Cómo acceder a esto? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre es que la deuda de los hogares es algo que no se declara casi por motivos de vergüenza. Entonces estudiar esto es dificultoso. En algunos casos hemos elegido estrategias más cualitativas que tienen que ver con conseguir informantes que se atrevan a contarnos sus respectivas historias. En este caso, el de nuestra investigación continuada, lo que hacemos es una encuesta en línea donde definimos las principales características de los hogares de Bahía en términos de, bueno, cómo está compuesto ese hogar, qué nivel de estudios tienen, si tienen trabajo o no, en qué sector, más o menos cuánto ganan, y en función de eso tratar de asociarlo a si ha tenido algún problema en términos de deuda, sea porque se atrasa en el pago de algo, o sea porque tiene que activamente recurrir a tomar crédito de alguna especie para poder manejar, sea el día a día o sea una inversión que le resulte en una mejora en la calidad de vida. Y esto es lo que estamos consultando en esta encuesta que se hace de manera en línea, y para eso quiero agradecerte por este espacio para difundir, porque es clave poder recibir respuestas variadas para representar lo mejor posible la realidad de los y las bahienses. El problema más grave que tenemos para captar buena información por esta metodología es que los sectores más vulnerables, aquellos que están más golpeados, suelen tener mala conexión, malos dispositivos, entonces tienen muchas dificultades para que les llegue la encuesta y responderla. Entonces, el problema de esta encuesta es que aquellos sectores más golpeados es donde menos se llega. Bueno, esto hay que tenerlo claro. Entonces, lo que vamos a obtener es un pantallazo no completo, sino sesgado hacia los sectores que no están tan golpeados, digamos. Bien. Bueno, Francisco, entonces, el universo de estas encuestas, ¿a cuánto asciende? Bueno, depende de qué hemos conseguido. El primer año que la lanzamos obtuvimos más de 1000 respuestas, el año pasado obtuvimos alrededor de 500 respuestas, lo cual nos sirve para dar un pantallazo general. Bien, en general, general, esto que decías de que los sectores más vulnerables no participan es un indicativo a tener en cuenta, y también es un indicativo para saber cuáles son los sectores socioeconómicos que sí tienen más activa participación, para luego hacer un decantamiento de cómo viene la encuesta y cuáles son sus resultados. Contanos un poquitito por eso. Exacto. Bueno, por ejemplo, una cosa que venimos observando y que habría que notar es, bueno, en primer lugar, entre los años que contamos datos, que son 2020 y 2021, lo que pasó fue que a lo largo de ese año de corrido, en general todos los hogares de Bahía Blanca aumentaron sus niveles de endeudamiento, y los aumentaron de manera bastante sensible. A medida que pasó el tiempo, en general se incurrieron en más atrasos, sobre todo el pago de servicios, impuestos, tasas, y en términos de deuda se tomó muchísima deuda, no con el banco directamente, sino a través de las tarjetas de crédito. Esto es muy difundido. A todo nivel socioeconómico
lo que vimos es que también aumentó mucho el pedido de préstamos intrafamiliar o entre personas cercanas, lo cual en principio tiene la ventaja de que es más charlado, digamos, las condiciones son generalmente bastante laxas. Lo que tiene de malo es que aquellas personas que están en una situación económica más comprometida, bueno, su círculo cercano normalmente tiene situaciones igual de comprometidas, entonces no logra salir de esa brecha. Esto en términos del agregado general. En términos de la diferencia, lo que fuimos encontrando por, digamos, nivel socioeconómico, lo que se ve un poquitito es que sectores más vulnerables tienden a recurrir al crédito porque los ingresos no le alcanzan o porque pierde el trabajo y lo utiliza para pagar gastos cotidianos. ¿Qué problema tiene esto? Y bueno, que entonces el problema que tenía hoy que no le alcanzan los ingresos, el día de mañana se pone peor porque además tiene que pagar ese crédito. Y esto es distinto a los sectores de mayor nivel socioeconómico, que en general toman el crédito o para alguna inversión productiva o para algún bien de consumo durable. Lo sacan para comprar un terreno, para construir, para comprarse un auto o incluso una computadora que va a suponer una mejora en el nivel de vida. Bueno, pero esta es una situación en la cual el crédito no necesariamente es un problema, porque bueno, a menos que cambie algo, en principio está bueno poder tener crédito para esto, pero en el caso de los sectores vulnerables, lo que se genera es una doble situación de vulneración. Al principio por no poder resolver su vida cotidiana y en un segundo momento porque a esa falta de resolución se le agrega el peso de la deuda. Bueno, queremos ver qué está pasando este año, a ver si a medida que la economía se recuperó, las deudas se han podido ir resolviendo o por el contrario pesan como una carga en esta recuperación que además, como bien me dijiste en el pie, en términos distributivos está dejando mucho que desear. Uh-huh. Bueno, y en este momento, para ponerlo en números, no sé si tenés algún dato del año pasado o algún estimativo para ya que están realmente acercándose a los guarismos finales. ¿Cómo son los números bahienses? Los números bahienses del año pasado puedo señalar que es lo que tengo. El año pasado lo que encontramos fue que más de un cuarto de los hogares necesitaron recibir algún tipo de ayuda de parte del Estado. Ojo que hubo, perdóname Francisco, ojo que tenemos que tener en cuenta el tema pandemia. Pandemia, por supuesto, sí, claro que sí. El año pasado en la encuesta preguntábamos cosas muy concretas respecto de y en el anterior también respecto de las dificultades para poder trabajar, de la acción del Estado. Yo creo que la ayuda esta se va a ver reducido este año. El año pasado, 2 de cada 3 hogares de Bahía Blanca dijeron que tenían algún tipo de deuda, lo que representó un aumento del 46% respecto al año previo, o sea, un aumento bastante severo. Sí encontramos que en general la distribución de la deuda entre todos los niveles educativos aparecía. Lo que cambiaba con el nivel educativo era los atrasos, había menos atrasos a mayor nivel educativo. En general encontrábamos que había muchísima más presencia de deuda en hogares que tenían más cantidad de menores a cargo y menos cantidad de adultos. Entonces, si encontramos un hogar con una persona adulta y 2 o 3 criaturas, estos eran los hogares que en más de 9 de cada 10 presentaban deuda, de manera tal que estaban en una situación muy comprometida. Y 1 de cada 3 hogares declaró que tenía problemas para cubrir los pagos, no solo de impuestos y tasas o servicios públicos, sino de colegios, institutos, de alquileres o incluso de servicios de salud. Entonces, creo que esto es un pantallazo medio general de cómo venía la mano. Tengo más datos que si querés te los cuento, pero no quiero abrumar o aburrir con numeritos. Seleccioname 2 datos que para vos son centrales y muy importantes. Bueno, dos datos que puedo señalar acá. Uno respecto de que ahora ya que estamos discutiendo nuevamente la ley de alquileres, el año pasado 1 de cada 4 personas que alquilaba declaró que no llegaba a pagar el alquiler y se atrasó y adquirió deuda por el alquiler. Esto es importantísimo porque afecta al derecho a la vivienda. De hecho, esto es bastante severo. Y un 42% de los hogares que tenía deuda, o sea, 2 de cada 5 que tenían deudas, dijo que tenía problemas para cumplir. De manera tal que si tenemos 2 de cada 3 tienen deuda y de esos 2 de cada 5 tienen problemas para pagar, los problemas de pago de deuda son bastante severos, o sea que al momento de tomar la deuda se puede volver una gigantesca bola difícil de parar y es importante prestarle atención. Imagínense que estos datos que estamos compartiendo con Francisco Cantamuto, quien es uno de los encargados de la investigación realizada desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur y también del Departamento de Economía de la UNS, habla a las claras. Estamos en Bahía Blanca, entonces nos ocupamos de los nuestros, de lo que vivimos acá, 8.000 Bahía Blanca, pero pandemia, 80% de inflación, un
una orientación donde vivir es cada vez vivir peor y más caro. Esto es nada más y nada menos que el fiel reflejo de lo que se está viviendo. Ni una cosa ni la otra, pero lo centramos aquí en Bahía Blanca para que uno realmente pueda tomar la dimensión real de lo que nos pasa a nosotros, los que estamos acá, los bahienses, del partido de Bahía Blanca. Y también quiero volver a hacer hincapié en esto que dijo Francisco en su presentación, que no están en estos números reflejados los sectores más vulnerables. Imagínense que son las personas que tienen acceso a conectividad en mayor o menor medida, pero las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad o en la línea de pobreza, que en el país es más del 40%, no están reflejados en esta encuesta. Atención con esto. Está muy bien, Sebastián, perdón lo que decís. Me parece que está perfecto y justamente por esto hay que prender las luces de alarma. En el último año y medio la economía argentina está recuperándose y muestra índices de reactivación, incluso acá Bahía Blanca mismo se ha reactivado, el puerto ha crecido a niveles récord y el polo, digamos, hay una reactivación. Ahora esa reactivación no está llegando a la mayoría. Entonces detectar esto es clave. Que el puerto tenga un movimiento excelente como el que se refleja y como el que todo el mundo sabe, realmente es para aplaudir, es un ejemplo. Que el polo petroquímico trabaje también. El tema es que la gente no recibe nada de eso. O hay un sector que indirectamente, un nicho muy minoritario que indirectamente o directamente trabajan afectados al puerto, afectados al polo petroquímico. Pero estamos hablando, no quiero con esto no quiero desdeñar el gran accionar económico ni del puerto de Bahía Blanca, con todo lo que esto conlleva y con el punto estratégico y con el trabajo que hacen, y tampoco el trabajo de las industrias petroquímicas que hacen lo suyo porque tienen que ganar dinero y para eso están. Pero digo, tampoco tienen la obligación de volcar todo a la ciudad, pero vamos a poner las cosas en claro porque uno dice reactivación económica y después estamos hablando de que la gente no llega a fin de mes. Está perfecto el razonamiento que hace Sebastián. Me parece que este es el razonamiento que tenemos que hacer y para la cual hay que ir imaginando y proponiendo políticas que lo cambien. Los sectores que se han reactivado, que más crecen, dan empleos muy buenos, pero para un porcentaje relativamente reducido de la población. No tengo el dato del puerto, pero el del polo petroquímico sí. Y el polo petroquímico genera el 1% de los empleos directos en Bahía Blanca y el 3% considerando los empleos indirectos. Claro. Entonces, este es el efecto concreto sobre el mercado de trabajo. El polo crece, está buenísimo, paga muy bien, pero afecta a un porcentaje muy minoritario de la población. Exactamente, entonces, por eso decía esto muy puntual. ¿Y qué pasa con el tema del movimiento en las compras de, por ejemplo, almacén y supermercado? Porque acá hay un tema sensible, no sé si tenés el dato, pero no es la misma compra. He charlado con supermercadistas y también he charlado con almaceneros. Te dicen, mirá, la historia cambió drásticamente, no solamente por la cantidad de referencias, o sea, de marcas que nosotros podemos exhibir y la rotación, el tema de importaciones, un montón de cosas más. Y el almacenero te dice, fíjate, algunas veces tenemos que ir remarcando, hay productos que en 3 meses me llegan aumentos del 30 y 40%. Hablemos de galletitas, harinas y un montón de cosas más. Ese menudeo, por decirlo de alguna manera, había gente que iba al supermercado, hacía medio chango, hoy no alcanza a hacer medio chango ni por asomo. Entonces hace la compra golondrina de lo que necesito para hoy, esta noche, o para mañana y pasado, o para, ¿qué comemos hoy? Es para hoy. Es cortoplacista, ¿me explico? Te explicás muy bien y tenés razón, porque aparte yo quiero añadirte un efecto más desigualador del fenómeno, que es aquellos sectores que están ganando de manera, ni siquiera ganando mucho, sino decente, suficiente para tener una vida digna, pueden aprovechar distintas ventajas que ocurren en términos de, bueno, si te llevas tantos paquetes tenés tal descuento, o si lo financias de tal manera, perfecto. Pero ahora, aquellos que están en una situación más comprometida no tienen excedente para aprovechar las ofertas. Entonces, justamente, como van en el día a día, terminan pagando más caro aquello que necesitan. Entonces, se duplica el fenómeno desigualador de la inflación acelerada. La inflación es un problema muy severo y muy desigualador. Digo, porque así como tenemos este relato, recordemos que esta semana el dueño de la Anónima
se hizo un chiste que fue festejado y reído de nosotros remarcamos todos los días. Bueno, la Anónima aumentó sus ingresos en el último año contable un 124%, descontando el efecto de la inflación. O sea, es desigualador el efecto. Tenés razón, pero digo, no afecta a todo el mundo igual, afecta peor a los que menos como tienen. todo en la economía, las cosas afectan a todos no por igual, por desigual. Pero bueno, justamente así es el mundo y ese es el mercado, no todos van a ser afectados. Vos fíjate, decís, hoy hace un ratito tuve una reunión con una persona y hablábamos, me dice, pero escuchame una cosa, Seba, yo el otro día, el martes, salí a comer y no encontré lugar en 4 o 5 restaurantes para sentarme a comer. Estaba todo lleno, pero no hay que olvidarse que si somos 350.000 habitantes y solamente el 1% sale a comer, te llenan los restaurantes. No es un indicador. ¿Me explico? Dice, ¿dónde está récord, el éxito del éxodo de fin de semana? Los porcentajes de gente que sale de vacaciones, los puentes, etcétera, o gente que se guarda el dinero para hacerlo, representa una parte ínfima de la población. Por eso, lo que vos decís, Francisco, que tiene gran verdad, y por eso me gusta poner las cosas muy en claro, para no confundir a la gente, es que cada movimiento tiene su nicho y que cada momento de la economía, por supuesto, que afecta más a los más vulnerables o a los que están tratando de subir para no bajar y después bajan, o los que no tienen su empleo formal y continúan en la informalidad. Entonces, las franjas se han sectorizado cada vez tan finitas y cada vez más, que por supuesto que la economía va a tener coletazos muy diversos en un universo donde se ha ampliado de una manera exponencial. Bueno, tenés mucha razón y está muy bien el razonamiento que haces. Lo que está ocurriendo en la Argentina, y no ahora, y no desde la pandemia, sino en la última 6 años, te diría, es justamente que se produce una creciente heterogeneización del mercado laboral. ¿Qué significa esto traducido en términos coloquiales? Esto mismo que acabas de explicar, que un 5, 10% de la población reúne muy buenos ingresos y puede aprovechar, no solamente para ir a comer los fines de semana, sino viajar al exterior, comprar dólares, invertir. Hay un fenómeno de éxito de la construcción que no es un fenómeno generalizado a toda la población, acá mismo en Bahía Blanca, digo. Y por otro lado, una mayoría que incluso trabajando no llega, no digamos a fin de mes, no llega a fin de la semana. Entonces, este fenómeno que está ocurriendo, que es característico de las sociedades de la periferia, digo esto porque ha sido ya nombrado y estudiado a lo largo de la historia por las corrientes de pensamiento latinoamericanas. Esto está ocurriendo en la Argentina, y en Bahía Blanca se ve palpable. Se duplica la cantidad de comedores y merenderos al mismo tiempo que no hay lugar en las cervecerías céntricas, que a buena hora que estén llenas, ¿no? Seguro. Bueno, algo mal debemos estar haciendo hace muchas décadas atrás, porque cada vez administramos más pobreza, cada vez administramos más urgencias, y no se le encuentra la vuelta, y se insiste con planes o con medidas que, a mí desde el punto de vista de la comunicación, que me dedico a leer los hechos y ponerlos de manifiesto, porque mi tarea, ¿qué es? Recabar información, leer los hechos y ponerlos de manifiesto. No puedo irme hacia un lado o hacia otro lado, y por eso nombro décadas, no nombro partidos ni pongo nombres propios. Y me preocupa, porque este 30, 35, 40, 50% de pobreza viene en un arrastre de décadas, porque esto que acabas de decir de la informalidad y también de la falta de educación, la falta de seguridad, las instituciones, todo se va socavando. Es como cuando vos tenés una vaselina y estás en una pendiente y vas despacito, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Eso es preocupante. Entonces, uno mira Latinoamérica, mira el barrio latinoamericano, y algunas cosas tienen otro tinte, pero hay ciertos patrones. Eso es lo preocupante. Vuelvo acá en la Argentina, entonces, ¿cuál es el camino? Pero eso es otra conversación, independientemente de estos números, que todo tiene que ver con todo. Me gustaría, Francisco, que le cuentes a la gente dónde ustedes tienen colgada la información que hacen todos los años en este maravilloso estudio que llevan adelante. Mira, Sebastián, pueden entrar a la página del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, que es el dominio es www.iiess.conicet.gov.ar.
sino buscan Instituto de Economía CONICET de Bahía Blanca y les aparece, y entran y apenas entran, lo primero que aparece es la encuesta para llenar y ahí tienen los enlaces a los resultados de los años anteriores. Ahí está. De todos modos, porque seguramente todo esto que dijo Francisco, que son los datos reales para que ustedes ingresen, no se los van a acordar, en nuestras redes, en duplex-ok, van a encontrar la promoción de la nota que estoy haciendo con Francisco y este link que acaba de dejar Francisco para que ustedes se metan y puedan completar la encuesta y sumarse a la opinión como bahienses. Francisco, me encantó la charla, gracias por atenderme, felicitaciones por el trabajo que hacen allí en la universidad con todo el equipo de trabajo, un saludo y mis respetos por esto que realizan cada año. No, un saludo y especial para toda la radio, especial para vos por este espacio y el tiempo y la calma de esta charla que ayuda mucho a tratar de entendernos. Así que gracias por la difusión y el espacio. Te mando un abrazo muy grande, Francisco, que estés muy bien. Otro para allá.